Hola adorables del gamer, The Death of Return of Superman, 7 curiosidades divertidas, quédate hasta el final para ver esto. Al ser diseñado por Visual Entertainment y publicado por Sunsoft en 1994, basado en un cómic, el juego está apoyado en la famosa saga de cómics de DC Comics The Death of Superman, en la cual Superman combate contra el monstruo, el majestuoso, espantoso Doomsday, que eventualmente muere solo para resucitar más tarde. Nostálgico beat em up en el que jugadores avanzan por niveles golpeando hordas de enemigos. Asimismo de Superman, jugadores pueden controlar a varios personajes más poderosos que nacieron tras su muerte, como Steel, Superboy, Erradicador y el Cyborg Superman. Personajes. Superman posee un vigor mucho superior al de un ser humano normal. Levanta objetos de tamaño y peso inmenso, desde automóviles, aviones hasta edificios enteros. Concentra su fuerza para luchar contra supervillanos, eleva escombros durante desastres y realizar hazañas heroicas imposibles para otros. Alza vuelo a velocidades inalcanzables para otros seres dentro de la atmósfera terrestre como en el espacio exterior. Centra estabilidad para ir rápidamente a lugares lejanos y rescatar a personas en peligro, así como para combatir a enemigos en el aire. Ser veloz para Superman es poco, reacciona y piensa a velocidades mucho mayores que un ser humano. No supera a Flash, al ser este último superior a la luz en carrera. Al mismo tiempo viaja en el tiempo y acceder a otras dimensiones. Esquivar ataques, viaja rápidamente y realizar múltiples tareas en fracción de segundo. Desprende rayos potentes de calor desde sus ojos. Los mismos cortan, funden o incendian objetos. Le sirve tanto en combate y situaciones de rescate, al cortar metales o soldar estructuras. Ve a través en general desde los materiales sólidos, excepto el plomo. Usa habilidad para descubrir peligros ocultos, ya sean bombas o personas atrapadas bajo escombros. Enfoca su visión para ver objetos lejanos o muy pequeños con enorme detalle. Escucha sonidos a frecuencias y volúmenes que están a largo alcance del humano, incluso susurros a kilómetros de distancia. Usa para detectar gritos de auxilios y monitorear fase de emergencia en cualquier parte del mundo. Exhala gran parte del aire con gran fuerza, originando poderosas ráfagas de viento o congelando objetos. Útil para apagar incendios, frenar objetos en movimiento o congelar enemigos. Superman envejece sumamente con lentitud comparado a los humanos y tiene una capacidad de regeneración muy veloz. Se recupera de lesiones rápidamente y mantiene en forma óptima durante un largo tiempo. Posee una mente extraordinaria e inteligente, por eso distribuye información para resolver problemas complejos a gran escala. Todo su cuerpo es invulnerable a daños físicos, balas, cuchillos, y la mayoría de los ataques físicos no pueden herirlo, salvo la kriptonita, un mineral proveniente del planeta Krypton. Cyborg Superman, genio con conocimientos muy avanzados en múltiples campos científicos, en especial tecnología y biología. Usa su inteligencia para crear y controlar tecnología avanzada, elaborar planes complejos para destruir a sus enemigos. Experto en cualquier forma de tecnología, desde computadoras y redes hasta armas y vehículos. Puede hackear sistemas, tomar el mando de naves espaciales y utiliza máquinas como extensiones de su propio cuerpo. Combina sus tejidos orgánicos y componentes cibernéticos, entregándole una durabilidad extrema y una diversidad de habilidades tecnológicas. Gran fuerza, resiste a daños y su capacidad de repararse a sí mismo usando tecnología cercana. Logra transferir su conciencia a distintos cuerpos cibernéticos. Esto lo convierte en casi inmortal. Huye de la destrucción de su cuerpo actual y ocupar otros cuerpos robóticos. Ha incorporado tecnología kryptoniana en su cuerpo. Acepta el acceso de armamento y defensas avanzadas. Usa para reforzar y aumentar sus capacidades de combate y defensa. Dentro de su época, el juego poseía gráficos y músicas bastante sorprendentes. Sus trajes de personajes y los
escenas escenarios eran fieles a los cómics. Y la música compuesta por el talentoso Matthew Wellman graba en un tono dramático de la historia. Cómic, publicado en 1992 y 1993 y lanzado por DC. La saga inicia con la llegada de un monstruo terrorífico, casi imparable, conocido como Doomsday, quien emerge de una cápsula enterrada en la Tierra y comienza una ola de destrucción todo lo que se cruza yendo hacia Metrópolis. Los héroes de la Liga de la Justicia intentan detenerlo, pero son derrotados uno por uno. Finalmente el poderoso Superman enfrenta a Doomsday en una batalla épica en las calles de Metrópolis. La pelea es brutal y demoledora, casi interminable. Esto ocasiona que ambos combatientes mueran en el combate final, cayendo al suelo por el impacto de sus golpes. Después de las muertes de Superman, aparecen 4 nuevos personajes que reclaman ser Superman. Steel, un ingeniero que crea una armadura para continuar el legado de Superman. Superboy, un clon adolescente de Superman creado por Cadmus. Erradicador, una entidad kryptoniana que adopta una forma humanoide. Cyborg Superman, un humano convertido en un cyborg. Película Superman Doomsday 2007, dirigida por Lauren Montgomery, Bruce Timm y Brandon Vietti. Dibujo de animación en video que acompaña la historia de la muerte de Superman. La trama se centra en la batalla épica entre Superman y Doomsday que resulta en la muerte aparente de Superman. Reign of the Superman 2019, dirigida por Sam Liu. Pertenece a la secuela de Death of Superman 2018, que adapta la segunda parte del arco de la muerte y el regreso de Superman. Revela la aparición de 4 nuevos Superman: Steel, Superboy, el Erradicador y Cyborg Superman. Tras la muerte de Superman, cada uno reclamando ser su sucesor. Modo cheat. En la pantalla de test sound a sonar este orden. Activa el modo cheat y obtener vidas, energías completa y poderes imperdibles. Presiona al mismo tiempo botones dentro del nivel del juego. Activa el modo cheat. Para pasar de nivel presiona al mismo tiempo botones dentro del nivel del juego.
Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.